Una vez que ya sabemos calcular frecuencias y hemos estudiado cómo se realizan las tablas de frecuencia, vamos a empezar a estudiar los estadísticos muestrales. Para describir adecuadamente el comportamiento de la variable se calculan unas medidas llamadas estadísticos muestrales, que son indicadores de distintos aspectos de la distribución muestral. Los estadísticos se pueden clasificar en tres grandes grupos: estadísticos de posición, de dispersión o de forma. Los estadísticos de posición son aquellos que miden en torno a qué valores se agrupan los datos y cómo se reparten. Estarían la media, aritmética o ponderada, la mediana, la moda y los cuantiles, que pueden ser cuartiles, deciles o percentiles. Los estadísticos de dispersión son aquellos que miden la heterogeneidad de los datos, es decir, su dispersión o su desplazamiento sobre las medidas de posición o centralización, que serían el recorrido, el rango intercuartílico, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Y por último estarían los estadísticos de forma, que no vamos a estudiar en secundaria, que miden los aspectos de la forma que tiene la distribución de los datos, la simetría o el apuntamiento, que serían los estadísticos de simetría o de kurtosis. En este tutorial nos vamos a encargar de la media. Aquí se había atascado, no podíamos. Vamos a hablar de la media aritmética. La media aritmética se define o se representa con este símbolo, el valor de la variable con una barra encima. Para una variable estadística es el cociente entre la suma de todos los valores de la variable y el número de ellos. Si la variable toma los valores x sub i con frecuencias absolutas f sub i, la media aritmética se calcularía con esta fórmula, que podemos escribir como sumatorio de x sub i por f sub i partido de n, o lo que es lo mismo, x sub i por x sub 1 por f sub 1 más x sub 2 por f sub 2 más puntos suspensivos x sub n por f sub n partido de la suma de las frecuencias, que sería el total de datos. Si los datos están agrupados, se aproximan los valores x sub i por las marcas de clase, que ya vimos que eran el valor medio de los extremos del intervalo. Y cuidado, esta fórmula no puede utilizarse para atributos o variables cualitativas, ya que los x sub i no son números, son modalidades, son letras, son palabras. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un ejercicio en el que nos dicen que el número de canciones que contienen 30 CDs que hemos cogido en una tienda o en una estantería son los datos que nos dan a continuación: 15, 18, 15, 12, y nos dicen que calculemos la media aritmética de las canciones que presenta un CD. Una forma es sumar todos estos valores, 15 más 18 más 15 más 12 más 16 más 15, todos, y dividirlo entre el total de datos, que serán 30. Pero esto sería una cuenta muy larga y muy difícil de escribir. Para eso lo que vamos a hacer es construir una tabla de frecuencia. ¿Y qué es lo que necesitamos? Los valores que toma la variable, la canción más pequeña o el disco más pequeño es aquel que posee 10 canciones, mientras que el disco mayor es el que posee 18. Y hacemos una tabla de frecuencias absolutas. 10 hasta 18 tenemos que hay 2 discos que tienen 10 canciones, 6 que tienen 11, 5 que tienen 12, 4 que tienen 13, 3 que tienen 14, 6 con 15, 1 con 16, 2 con 17 y 1 con 18, que sacamos de nuestra tabla de datos. Y lo que hacemos es construir nuestra tabla de frecuencia. Bueno, pues para sumar todos estos números sería lo mismo que en vez de sumar 10 más 10, que son los dos que aparecen aquí, lo vamos a hacer como 10 por 2, que sería esta fórmula: multiplicar el valor por las veces que se repite. Por lo tanto, construimos una columna anexa a nuestra tabla de frecuencias en la que calculamos el producto de x sub i por f sub i. 10 por 2, 20, 11 por 6, 66, 12 por 5, 60, 13 por 4, 52, 42, 90, 16, tal. Y luego hacemos la suma con la calculadora de toda esta columna. Todo lo que nos queda aquí abajo en esta columna son los sumatorios, es decir, los sumatorios de f sub i sería esta columna, sumatorios de f sub i, que corresponde al total de datos, es decir, 30
valores, los 30 CDs que teníamos, y el sumatorio de los productos de X sub I por F sub I, que en este caso sería 398. Por lo tanto, la media será igual al sumatorio de los X sub I por F sub I partido del total de datos. 398 entre 30, cogemos la calculadora, 13,27 canciones. Lo que hemos hecho es redondear a la centésima. En el caso de que estuviese sido una variable agrupada, aquí tendríamos intervalos y esto correspondería a la marca de clase, que sería el valor medio de los datos del intervalo, y se haría de la misma forma. Vamos a estudiar, aunque se utiliza menos, para que la conozcáis, lo que se denomina la media ponderada. En algunos casos, los valores de la muestra no tienen la misma importancia. En este caso, la media aritmética no es una buena medida de representatividad, ya que en ella todos los valores de la muestra tendrían el mismo peso. En este caso, es mucho mejor utilizar lo que se denomina la media ponderada o la media de tendencia central, conocida como media ponderada. Se define como media ponderada de una muestra y se representa como X sub P. Dados n valores de una muestra en la que cada valor X sub I está asociado a un peso P sub I, la media ponderada de la variable es la suma de los productos de cada valor observado en la muestra por su peso, dividida entre la suma de todos los pesos. Fijaros que la fórmula es muy parecida a la media aritmética que hemos visto antes para los datos de tabla de frecuencia, cambiando el peso P sub I por F sub I, la frecuencia a veces que se repite. Mirad un ejemplo. Supongamos que un alumno quiere calcular la media de las asignaturas de un curso en el que trabajaba 3 áreas, que eran matemáticas, lengua y química. Una de las áreas tenía 6 créditos, otra tenía 4 créditos y la otra tenía 8 créditos. Es decir, ha hecho un curso que en total presenta 18 créditos y de los cuales ha sacado un 5 en matemáticas, un 3 en lengua y un 6 en química. Si nosotros hacemos su media aritmética, sería 5 más 3 más 6 dividido entre 3 notas, 4,67. Pero esto no sería representativo al trabajo que ha hecho durante todo el curso, ya que para este 5 ha dedicado más tiempo que para este 3 y ha dedicado menos tiempo que para este 6. O visto de otra forma, el 6 que ha sacado en química le ha dedicado el doble de tiempo que al 3 que ha sacado en lengua, que tenía la mitad de hora. Por lo tanto, al tener esta diferencia o este peso, es más lógico calcular una media ponderada, tomando como pesos los créditos de cada asignatura, y decimos que la media ponderada sería 5 por los créditos que abarcaba, 6, más 3 por los créditos que abarcaba, 4, más 6 por los créditos que abarcaba, 8, dividido entre la suma de los créditos del curso, que serían 18. Por lo tanto nos quedaría 30 más 12 más 48, 90 entre 18, un 5. Nos vemos en el siguiente vídeo.